Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. El día de hoy ponemos nuestra atención, nuestra mirada, nuestro interés sobre la irrupción de las criptomonedas en el mundo, un hecho que está sacudiendo los intereses de la economía financiera a nivel internacional. El día de hoy revisamos sus usos, ventajas y riesgos, la acogida que han tenido estas divisas virtuales en el continente asiático, sus intentos de regulación, así como el auge y la caída del Bitcoin. Soy Rina Musali y les pido que nos acompañen en este programa. Las criptomonedas son un subconjunto de monedas digitales basadas en la criptografía, es decir, con procedimientos o claves secretas, de forma tal que solamente sean inteligibles para quienes sepan descifrarlas. Por tanto, emplean técnicas de cifrado para reglamentar la generación de unidades de moneda y verificar la transferencia de fondos, operando de manera independiente de un banco central o autoridad centralizada para asegurar que los pagos se envían y reciben de forma segura. En lugar de la moneda fiduciaria que se acuña, una criptomoneda se produce mediante la resolución de algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público, lo que hace que no pueda ajustarse por un solo grupo o persona y no estén vinculadas a la disponibilidad de bienes físicos, a fin de que cada transacción que se realiza sea legítima y no haya fraudes. La mayoría de las criptomonedas son de código abierto, siendo el único método para que los usuarios puedan estar seguros de que los creadores no añadirán nada que les permitiría engañar al sistema. La primera criptomoneda que empezó a operar fue el Bitcoin en 2009, llegando a controlar más del 90% de la capitalización del mercado. Su valor depende de la oferta y la demanda. Cuando hay mucha demanda, el precio sube y cae cuando hay poca. En 2011, un Bitcoin valía $1 y en marzo de 2018 casi $10,000. Sin embargo, su precio es volátil e impredecible, representando un activo de alto riesgo. Hoy en día existen centenares de criptomonedas basadas en el Bitcoin, aunque incorporan mayor o menor cantidad de variaciones respecto a la pionera. Inclusive la transaccionalidad entre monedas virtuales ha crecido de forma acelerada. En junio de 2014, Bolivia se convirtió en el primer país en prohibir explícitamente el uso de criptomonedas, mientras que el 21 de febrero de 2018, Venezuela incorporó la criptomoneda Petro en la subasta oficial de divisas, apoyada por las reservas de varios recursos naturales como petróleo, oro, diamantes y gas. El uso de las criptomonedas en el mundo está captando la atención de propios y extraños, un debut que irrumpe en la escena financiera internacional y que pronto muestra sus vínculos con los desafíos de la agenda de seguridad global. La cuarta revolución industrial y los extraordinarios desarrollos tecnológicos hoy nos hacen ver otras formas de relacionarnos y de hacer transacciones financieras que distan de aquellas clásicas o tradicionales. Las criptomonedas como un medio de pago descentralizado, sin intermediarios bancarios y bajo la criptografía como un modelo de seguridad y de confianza. Es decir, una sacudida que de alguna manera pone en duda los cimientos de la arquitectura financiera internacional y que puede significar un cambio revolucionario de la manera en cómo nos interrelacionamos con el mundo. Yo estudié economía y me acuerdo que una de las primeras cosas que un maestro me dijo es: me paso la mitad de mi tiempo prediciendo qué va a pasar y la otra mitad de mi tiempo explicando por qué no pasó lo que predije, ¿no? Yo creo que son cosas completamente nuevas que no hemos visto y que estamos todavía empezando a entender qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando de repente tienes una divisa digital que no está emitida por un gobierno? Esto no es algo nuevo, o sea, en la historia de las monedas, pues las primeras monedas no se emitieron por gobiernos. Estábamos leyendo el fin de semana que en México solo se emitieron cientos de diferentes monedas que se establecían como un método para pagarle a la gente que trabajaba en feudos, etcétera, etcétera. Pero es la primera vez que tienes, yo creo que, una posibilidad de tener una moneda realmente global, ¿no? Que es una cosa que muchos economistas han hablado. Milton Friedman hablaba mucho de este concepto, el concepto de qué pasaría si llegamos a tener una divisa completamente global. Yo creo que no nos imaginábamos tal vez que iba a ser digital o que iba a ser creada por
por ingenieros y por científicos en vez de tal vez por economistas y gobiernos. Tenemos que entender este fenómeno de las criptomonedas dentro de un marco de economías disruptivas. Es decir, estamos frente a nuevos enfoques, tanto económicos como financieros. Entonces, las criptomonedas precisamente es una nueva revelación de las formas de intercambio económico en el mundo, a través de los cuales ya no existen aquellos organismos centralizados que marcaban la norma para darle un valor a una unidad de medida. Para muchas personas el Bitcoin no tiene valor porque pues, no tiene ningún valor intrínseco, no tiene ninguna referencia a algún metal o no está sustentado por ningún banco central. Pero para muchas personas el hecho de que no tenga eso y que esté sustentado en un algoritmo criptográfico, eso le da valor. Y bueno, el valor es relativo ante muchas cosas y hay gente pues, que le da valor a este sistema de consenso descentralizado. Al ser un bien digital escaso, eso provoca que se le apliquen las leyes de la oferta y la demanda, ¿no? Y evidentemente pues, su valor ha subido precisamente por eso, ¿no? Hay oferta y hay poca demanda, porque la cantidad de bitcoins que hay en el mercado son limitados. Una de las grandes ventajas de este activo virtual, que a falta de regulación globalizada en el tema, como podría ser que prácticamente todas las monedas tradicionales están reguladas por el Banco Central del país, en el Estado de México, el Banco de México, o en Estados Unidos la Fed. Entonces, estas monedas, al carecer de este tipo de regulación, se están yendo hacia atrás, digamos, para determinar su valor y determinar su complejidad de uso. Es ubicarnos en la época del trueque, en donde estaba un comerciante, no existía la moneda, entonces le interesaba comprar otro producto. Entonces, ¿qué hacían? Intercambiaban un producto que en ese momento le estaban dando un valor determinado. Los millennials, una generación marcada por la tecnología, pero también desencantada y decepcionada con las principales instituciones políticas, económicas, sociales y religiosas, buscan recobrar el control sobre su vida financiera. Seducidos con las criptomonedas como nueva forma de pago global y bajo un cuestionamiento y sentimiento de rechazo y protesta por la forma de cómo operan los intermediarios financieros, han optado por favorecer los medios alternativos no bancarios. Cabe señalar que desde la crisis financiera del 2007-2008 saltó a la luz la falta de confianza en los sistemas bancarios mundiales y el manejo de los capitales por parte de los gobiernos. Simplemente veo unos bancos que no hablan el mismo idioma, que no conectan con la gente de la misma manera. Y yo creo que eso es lo más interesante. O sea, tú hoy en día pregúntale a una serie de chavos de 21 años cuántos han invertido en algo, o sea, en la bolsa, tal vez en divisas, y cuántos tienen Bitcoin, ¿no? O han invertido en alguna divisa digital. Y los números son bien contrastantes, o sea, son bien interesantes. Ahorita el SEC en Estados Unidos acaba de tener pues, toda una serie de conversaciones acerca de la tecnología, cómo regularla, y una de las cosas más valiosas que salió de todo ese examen es exactamente este concepto, que por alguna razón estas divisas digitales están hablando un idioma completamente diferente y están atrayendo la atención de gente que había estado completamente fuera del mundo del ahorro, del mundo de la inversión, y toda una generación de padres que habían tratado de convencer a sus hijos de invertir en la bolsa, de invertir en esto y que no lo habían logrado, y que sin embargo ahorita estos chavos están vueltos locos invirtiendo en estas cosas, entendiéndolas, jugando con ellas, construyendo cosas arriba de ellas. Y básicamente la conclusión es que casi es una responsabilidad del mundo adulto que está tomando las decisiones desde un punto de vista regulatorio. Y viene de toda una corriente cyberpunk anarquista, ¿no? Ahí nació. Ahora bien, esta tecnología pues puede tomar otros cursos, ¿no? Finalmente es una tecnología abierta
que está disponible para que cualquiera lo pueda llegar a descargar, cualquiera lo pueda llegar a modificar, ¿no? Tiene el potencial del uso de esta tecnología, pues es increíble. Para ellos la concepción de un dinero que pierde valor en base a algo que desconocen o que no identifican bien, no los hace susceptibles de ser utilizado. Por eso se crea esta moneda, ¿no? Sí, precisamente porque ellos la entienden. Los usuarios de las monedas han decidido a través de los sistemas de Internet marcar un producto que le llaman criptomoneda y darle un valor a través de mecanismos de seguridad y confianza que permiten que las transacciones se hagan de una manera más transparente, en forma descentralizada y con mecanismos que permitan una evaluación en forma constante, ¿sí? Entonces, de esto podemos verlo como un sistema financiero alterno. Otra gran ventaja que nunca va a poder hacer un banco tradicional es que yo puedo hacer una transacción el día a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, y mi receptor lo puede estar recibiendo a las 3 de la mañana del día siguiente en un lugar distinto. Si fuera un mecanismo tradicional o una transferencia tradicional, me tengo que esperar que sea hora hábil dentro del banco y va a pasar 48 horas porque es un SWIFT, una transferencia internacional, en donde pasa a la cámara de compensación del país receptor, lo baja a la cámara o al banco y ya después empieza digamos, todo el proceso interno para la disposición del dinero, a diferencia del Bitcoin. En el mercado existen más de 1.300 monedas virtuales. Sin embargo, el Bitcoin se ha convertido en el referente más emblemático por el respaldo y aceptación de millones de personas. Un sistema de dinero electrónico de igual a igual, según palabras de su inventor y seudónimo Satoshi Nakamoto. Recordemos lo que señaló Sterling Lujan en bitcoin.com. El propósito real de las monedas digitales es acabar con las influencias corruptas y regresar el dinero a la gente. Asimismo, vale la pena señalar lo que advierte el Banco Mundial. El 50% de la población mundial carece de acceso a los bancos, personas que no cuentan con servicios relacionados al crédito, ahorro y préstamos. Sin embargo, muchas de estas personas no bancarizadas sí cuentan con acceso a un teléfono móvil, lo que les permite realizar pagos y transferencias de dinero de manera virtual, un mercado natural para el uso de las criptomonedas. Las criptomonedas nacen en el año del 2008 con un documento muy sencillo que sube a la red un seudónimo que se llama Satoshi Nakamoto. En este documento de 9 páginas, él describe un sistema monetario con la peculiaridad de que no existe un banco central y no existe ningún intermediario para poder operar. En el 2009 se empiezan a crear los primeros bitcoins bajo este sistema. Es un sistema de cómputo, es un protocolo complejo debido a que soluciona un problema que se había tenido desde hace muchos años en realizar este tipo de esquemas. En el esquema, como lo hemos conocido, quien tiene el derecho, o más bien la facultad de emitir monedas es el Banco Central en cualquier país, ¿no? De tal manera que la cadena de bancos centrales a nivel mundial, que no son todos los países, forman esta gran economía que conocemos, ¿no? Entonces, estas criptomonedas, al estar en la red y al no existir un banco central que emita las monedas, pues tienen que utilizar precisamente a los mismos usuarios de la red para crearlas. Cuando Bitcoin empieza, habían dos preguntas. Una pregunta es, a ver, si queremos hacer un sistema completamente descentralizado, necesitamos conseguir que miles de computadoras alrededor del mundo corran este software. ¿Y cómo lo hacemos para incentivar a esa gente de correr este software? ¿No? Porque pues, vas a estar gastando disco duro, energía, espacio en tu ancho de banda, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, esa era una pregunta, ¿cómo la hacemos para incentivar a esta gente? Y otra pregunta que existía es, bueno, íbamos a crear literalmente de la nada una nueva divisa, ¿y cómo la hacemos para distribuir esa divisa entre la gente de una manera que sea justa, ¿no? Porque si agarro y yo creo una divisa y luego yo soy el dueño de todo eso, pues igual y no es tan justo para otros participantes de la red. Luego lo que pasó es que se crearon plataformas como Bitso, en donde podías intercambiar tus dólares por bitcoins, y se creó un mercado. Y esto es cuando ya empieza a tener una cotización día a día esta divisa digital. Y entonces el incentivo de que la gente pusiera sus computadoras era que podías poner tu computadora, ganarte estos bitcoins, y luego agarrabas tus bitcoins y los vendías por dinero, ¿no? Y era como un incentivo, y que se empezó a crear toda una industria. En el mercado de la economía digital existen otras monedas distintas al Bitcoin, por ejemplo, el Ripple, Dash o el Ethereum, que de alguna manera también han robado los titulares de la prensa internacional. El anonimato, la velocidad de sus transacciones, el manejo de la privacidad, pero también los algoritmos distintos de encriptación las hacen diversas y diferentes frente al uso de otras monedas virtuales. Y es que hay que recordar que esta volatilidad que han tenido las monedas digitales también están relacionadas por su falta de respaldo estatal y de identidad, que las han convertido también en una burbuja especulativa. Solamente veamos lo que sucedió con el Bitcoin en el año 2016, cuando alcanzó su máximo histórico frente a la caída que atestiguó en diciembre del 2017. Y ahí el miedo en torno a las criptomonedas es que empiece la regulación. Bitcoin es anónimo, pero es rastreable. Existen otro tipo de criptodivisas que están tomando una fuerza muy importante, que se les llaman criptodivisas de privacidad, ¿no? En donde está, por ejemplo, Monero, Dash y otras más, en donde ya ni siquiera eso es posible. O sea, la cadena de bloques no te permite hacer un rastreo de la transacción. Hay contratos inteligentes que les llaman las ICOs, donde no son estrictamente monedas, sino son formas de recaudar fondos para un proyecto y te devuelven tokens. ¿Cómo distinguir entre todas las monedas? Pues bueno, cada una tiene su peculiaridad. Bitcoin fue la primera, más no la más eficiente. Hay proyectos mucho más eficientes, ¿no? Hay proyectos que hacen el proceso de validación de las transacciones mucho más rápidos. Una de las cosas interesantes de Bitcoin es que tiene una oferta limitada de 21 millones de Bitcoin, ¿no? Entonces luego hubo gente que dice, oye, a mí no me gusta esa idea, y a mí me gustaría crear una divisa digital que tenga inflación año con año del X%, ¿no? Entonces hubo toda una serie de criptodivisas que se crearon simplemente con una política monetaria diferente, ¿no? Luego hubo toda otra serie de personas que decían, oye, a ver, por ejemplo, el proceso de minado a mí no me gusta que sea cada 10 minutos que se crean estos valores. Vamos a hacer una que sea más rápido, ¿no? Entonces hay toda otra serie de criptodivisas que a lo que le juegan es que el minado sea diferente. Luego hay criptodivisas interesantísimas como Ripple, en donde el modelo es completamente diferente, donde el modelo es completamente centralizado, pero increíblemente eficiente. Entonces hoy en día, por ejemplo, Ripple es una divisa digital controlada por una empresa que se llama Ripple. Y básicamente, pues, si tú quieres hacerle cambios a esa red, tienes que pedirle permiso a Ripple y tienes que convencer a Ripple de que cambie esa serie de instrucciones, que es muy diferente a, por ejemplo, cómo funciona en Bitcoin, en donde si tú quieres hacerle un cambio en Bitcoin, simplemente lo que tienes que hacer es proponer el cambio y luego se discuten estos cambios. Y si puedes convencer a la mayoría de los jugadores de la red de Bitcoin, entonces el cambio básicamente ocurre. El protocolo de Ripple de repente ha avanzado muchísimo y ha dejado por detrás completamente al protocolo de Bitcoin, ¿no? Pero agarras y dices, bueno, está bien, entiendo, pero aquí tienes una contingencia enorme que es un sistema completamente centralizado. Las formas de crear divisas todavía están muy liberales, digamos así,
Cualquier persona con una capacidad en computación, en cierta estructura informática, puede crear su propia criptomoneda, ¿no? Pero debe venir después de este escenario de volatilidad, de especulación, de alta especulación, de creación de moneda bajo un parámetro informal, debe venir un orden, ¿sí? Y ese orden lo debe dar un gobierno que tenga conciencia de las nuevas tendencias en la economía. 1.500 monedas que actualmente cotizan en los mercados, monedas a nivel mundial, ¿sí? Tienen que tener un ordenamiento, porque si no caeremos en grandes escenarios de volatilidad que, aunado a la característica de la economía informal, nos va a crear grandes crisis, ¿no? China ha cambiado su posicionamiento global en torno a las criptomonedas. Si bien se convirtió en un centro minero de estas divisas digitales, también frente a la ola especulativa que ha sufrido el Bitcoin, lo obligó a lanzar una ofensiva en contra. El gigante asiático, quien restringió las plataformas de divisas digitales en gran medida porque hay un interés del Banco Central de China de emitir su propia moneda digital y soberana. Hay que recordar que frente a estas mayores restricciones en China, muchos grupos del Bitcoin se trasladaron a países tan importantes como Corea del Sur y Japón, así como Vietnam y otros países de Asia-Pacífico. En los últimos años ha crecido este consenso generalizado que ante el fervor y la gran popularidad que han tenido las criptomonedas, los bancos centrales tienen que empezar a pensar una manera de respaldarlas. La minería se sustenta precisamente, ya es en el símil de que se le conoce como minero porque eran los mineros que sacaban el oro anteriormente. Entonces el minero lo que está haciendo es sacando ese oro que sustentaba todo el valor de las monedas, lo saca y por sacar ese oro recibe un premio, ¿sí? Entonces el minero le está dando la certificación a ese Bitcoin, ¿sí? Y eso es donde se justifica la existencia de la criptomoneda. Si no existiera este minero, llamémosle así, pues cualquiera podría emitir criptomonedas sin ninguna certificación y ninguna transparencia. Se crea el proceso que hoy en día conocemos como la minería de Bitcoin, ¿no? La minería de las divisas digitales, porque muchas funcionan con este concepto de minería. Y básicamente el concepto es ese: si tú pones tu computadora a procesar transacciones de la red, lo que está haciendo el proceso de minería es procesar transacciones de la red, y entras en un tipo de lotería. Y esta lotería básicamente lo que hace es que con tu CPU es literalmente el chip en tu computadora que puede ejecutar instrucciones, y hay CPUs que son más poderosos que otros, pero literalmente tú agarras y dices ¿cuántas instrucciones puedo ejecutar por segundo? Y cuántas de esas le voy a donar a la red de Bitcoin, ¿no? Y entras a una lotería y la lotería se da en promedio cada 10 minutos y tu posibilidad de ganar esa lotería equivale a cuántas instrucciones estás ejecutando en la red de Bitcoin, dividido por la cantidad total de instrucciones que todos los participantes de Bitcoin están ejecutando en la red. Entonces, si solo soy yo, pues entonces yo voy a ganar cada 10 minutos la lotería. Pero si ahora somos tú y yo y tenemos la misma computadora que está procesando las mismas instrucciones, entonces cada 10 minutos tú vas a tener 50% de chance de ganar la lotería y yo 50% de ganar la lotería. Y básicamente entonces cuando te ganas la lotería lo que te ganas son estos nuevos tokens que se emiten, estos nuevos bitcoins. Este sistema, en el momento que yo tengo una moneda en una cartera electrónica y se la quiero mandar a alguien más, pues no pasa por ningún tercero, por ningún intermediario. La propia red de personas que él le llama mineros valida y hace que todos estemos de acuerdo que los bitcoins que yo tenía ahora ya los tiene una persona.
Adicionalmente, y en donde empieza un poco también el resquemor del sistema tradicional de la conversión o el sistema tradicional de las monedas, es que están eliminando las comisiones. Son comisiones muy bajas a diferencia de hacer una transacción por PayPal, por decir, que también es otro medio electrónico para hacer la transacción. O sea, yo me meto, hago el usuario la contraseña, doy mi tarjeta de crédito o la tarjeta de débito y hago con intermediario, que es el banco, que me haga la transferencia. Pero ya le pagué la comisión a PayPal, ya le pagué la comisión al banco por el uso de la tarjeta y tal vez mi receptor también tenga que pagar una comisión por esto. La aceptación de las monedas virtuales depende de cada país. Considerando que no están reguladas ni sometidas al control de ninguna autoridad, muchos países atestiguan debates internos sobre sus fortalezas y debilidades. Para Corea del Sur, la regulación de las criptomonedas es aconsejable dado su carácter especulativo. Precisamente las regulaciones, controles e intervenciones de los gobiernos han presionado a restarles valor. Posibles tasas impositivas sobre las ganancias obtenidas apaciguará el entusiasmo del mercado y bajará los ánimos de inversión. No obstante, los gobiernos de Rusia y China están buscando una arquitectura financiera alternativa de pagos que funcione para las economías emergentes. Este es el caso de los países BRICS, quienes cuentan con un banco de desarrollo y ahora proponen crear una criptodivisa multinacional alternativa al dólar. Otras legislaciones en donde se van al extremo completo, al contrario, que podría ser Bolivia, que prohibió el uso de este tipo de transacciones, o Venezuela, que en su momento, antes de que sacara su moneda virtual, encarceló a los mineros, a todos los que estaban dentro de, por ello los acusó por enriquecimiento ilegítimo, ilícito, lavado de dinero, etc. Y lo que estaban haciendo era validar una transacción a través de una comisión determinada por esta actividad. Un caso en donde mexicanos aquí tenían que pagar a un proveedor en la India. El proceso normal de pago, en el sistema de pagos tradicional, la comisión final por los diferentes cambios de divisas y por pasar los diferentes operadores financieros era en algunos casos hasta del 15% o incluso hasta el 20%, ¿no?, de comisión final. Con Bitcoin, este tipo de transacciones se han realizado en cuestión de horas y con costo de comisiones considerablemente más bajos, ¿no? Uno de los primeros grupos de personas que se suman a la idea de tener una moneda descentralizada no emitida por un gobierno, pues son, por ejemplo, gente con una ideología muy libertaria. Pero yo te diría que hoy en día esta cosa ha atraído la imaginación, la curiosidad y la atención de muchísima gente que no necesariamente es anti-Estado, anti-institución, pero sin embargo que ven muchísimo valor en esta idea de descentralizar, de democratizar, ¿no? Simplemente porque es algo que vale la pena hacer como humanidad. En contraste con China, Japón, conocido por su conservadurismo económico y cultura del ahorro, ha reconocido el uso de las criptomonedas como un medio de pago legal. El año pasado introdujo una ley que reconoció a los bitcoins y otras monedas virtuales, aunque reforzó exigencias en materia de transparencia y seguridad. Por su parte, una asociación bancaria privada creó una criptodivisa llamada J-Coin para frenar la competencia de Apple Pay o Alibaba, un sistema gratuito de pago convertible a yenes, mediante la cual se pueden realizar compras y transferencias pese a no estar regulada por el Banco Central. Sin embargo, actuar con extrema prudencia resulta necesario ante los hackeos y la ciberguerra desatada en contra de las divisas virtuales. No olvidemos el robo masivo de 523 millones de unidades de la plataforma de intercambio Coincheck en Japón.
La regulación puede matar esta tecnología, ¿no? O sea, nosotros pues, tenemos una empresa seria en México que está tratando de traer o que está trayendo la realidad de estas divisas y la oportunidad de esta nueva tecnología al país, pero si de repente esto es ilegal en México, pues yo no lo voy a seguir haciendo porque pues, obviamente no quiero acabar en la cárcel, ¿no? Y entonces puedes crear toda una serie de incentivos en donde previenes que toda esta gente construya y que se imagine estos mundos en donde puedes mejorar la inclusión financiera, etcétera, etcétera, simplemente por un tema de regulación prohibitiva o regulación muy mala, ¿no? Porque puedes tener regulación que permita esto, pero donde los costos sean tan altos que entonces todos los beneficios que podrías tener de reducción de costos, etcétera, etcétera, ya no se logran por el alto costo de cumplimiento. Tenemos la ley FinTech que se aprobó en el Senado en diciembre y ahora está entrando a la Cámara de Diputados. Y yo diría que es una regulación en general hacia las divisas digitales bastante amigable, todavía con mucha incertidumbre porque la ley básicamente como está pensada es que sea una ley muy general y que luego se aterrice todo en leyes secundarias, ¿no? Que creemos que es el approach correcto porque es una tecnología, como venimos platicando, que viene evolucionando, entonces tener una ley estática que tenga que ser aprobada o cambiada por las cámaras cada vez que haya un cambio en la tecnología limitaría mucho nuestra capacidad de innovación en el país. En donde se le da, a mi criterio, un exceso de atribuciones al Banco de México para determinar qué monedas virtuales sí entran al mercado mexicano o que van a ser válidas. A mí no me gusta llamarlo moneda, porque realmente, para no hacer la confusión entre el monopolio que tiene el Estado de expedir la moneda, el papel moneda circulante, sino que me gusta llamarlo como viene en la ley Finch, que es un activo en Internet que puede ser utilizado para el intercambio de insumos entre dos personas conocidas en cierta forma, entre el emisor y el receptor, y que pactan el medio de pago desde ser en una manera circulante a través de un activo. La ley FinTech lo llama como activos virtuales, ¿no? Desde mi punto de vista, lo correcto es activos digitales, pero lo toca y ya lo contempla como un activo en donde ya está sujeto a las leyes de la Comisión Nacional Bancaria, por ejemplo, ¿no? La ley FinTech propone hacia ciertos Banco de México, le da la potestad de poder tener ya un acercamiento mucho más directo con las empresas operadoras o casas de cambio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Crear grandes marcos internacionales en donde operen estas monedas. Ya no podemos enfocarnos nada más en el aspecto local, ¿sí? Sino necesitamos crear marcos internacionales. Las instituciones financieras que ahorita operan en el mundo ya son grandes corporativos internacionales y ellos tendrán que demostrar su flexibilidad para que estas monedas, las nuevas monedas, entren a la nueva economía formal bajo esquemas de seguridad, transparencia, confianza. Es decir, no debemos olvidar que la moneda tarde o temprano representa el esfuerzo de un individuo en su trabajo, ¿no? El uso de las criptomonedas en el mundo ha llamado la atención de la agenda de seguridad global. Los ciberataques, los hackeos, los robos de divisas han puesto en jaque a diferentes gobiernos del mundo. Por ejemplo, tenemos el caso de Corea del Norte, este país que está sancionado por la comunidad internacional en materia económica, financiera y diplomática por su actitud beligerante y nuclear, que ha sido acusada de formar redes de piratas informáticos para el robo de divisas de diferentes plataformas digitales de intercambio. Esto ha sido señalado puntualmente por el gobierno de Corea del Sur. No olvidemos que Corea del Norte está utilizando su ciberejército para obtener divisas y fondos en aras de financiar su precaria situación económica y social. También es otra gran ventaja que nos está dando el factor de transparencia
en este tipo de operaciones, en las que no son privadas, es determinar que esa moneda virtual no puede ser repetida o duplicada, o hasta ahorita no se ha logrado hacer un plagio o una duplicidad de una moneda o un Bitcoin, como podría pasar con el billete mexicano. Tecnólogos que nos dedicamos a cuestiones de seguridad, etcétera, estábamos siempre acostumbrados a que si tenías algo digital lo puedes copiar, ¿no? Pues esto no. Entonces el concepto de escasez digital nace por primera vez con el Bitcoin, ¿no? Hasta la fecha nadie ha podido copiar un solo Bitcoin. Satoshi Nakamoto logra conjuntar una serie de disciplinas, por un lado criptografía, por un lado protocolos punto a punto, y crea esta tecnología que él le llama Bitcoin, y la tecnología que la respalda se le llama cadena de bloques. Sin querer queriendo, el señor Satoshi Nakamoto crea algo que desde mi punto de vista es un parteaguas, porque por primera vez en la historia de la humanidad tenemos un sistema descentralizado de consensos. Eso nunca antes lo habíamos tenido. Y el potencial que tiene esta tecnología es impresionante, es tremendo, ¿no? Yo lo he dicho, lo comenté hace algunos años, que el potencial que tiene esta tecnología es que puede transformar más nuestras vidas de lo que lo hizo el propio Internet. Y si vemos la evolución del Internet, la evolución del Internet es exactamente eso. O sea, ¿cómo podemos lograr que se transmita información entre contrapartes con protocolos completamente abiertos, en donde cualquier persona puede montarse estos protocolos? Y si pensamos en cómo ha evolucionado el Internet empezó con todos esos estándares para descentralizar, para hacer esto abierto, para que no hayan estas partes grandes controladoras, y mucho de los 90s fue acerca de eso. Y luego hemos migrado a un sistema donde realmente tenemos todo centralizado otra vez. O sea, si tú ves, por ejemplo, la cantidad de información que tiene Apple o que tiene Facebook o que tiene Google de ti, es enorme, ¿no? O sea, han actuado como centros de concentración y centralización. Y yo creo que desde el nacimiento de Bitcoin hemos empezado a ver toda una revolución otra vez, a regresar a esos principios de los 90s, de descentralizar, de hacer sistemas abiertos, de hacer sistemas inclusivos, de hacer sistemas donde cualquier persona puede innovar. Y lo que estamos viendo es un crecimiento exponencial en la cantidad de proyectos que se están montando a este tipo de tecnologías. La comunidad internacional levanta su sistema de alerta para regular la circulación y el intercambio de monedas digitales en aras de evitar prácticas especulativas, así como riesgos asociados a actividades criminales e ilícitas. Ahí tenemos el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que han recobrado importancia con este uso cada vez más constante y frecuente de las criptomonedas. Las donaciones en forma de Bitcoin, que pueden llenar las carteras cibernéticas de los grupos terroristas y de los negocios ilícitos. Precisamente gracias al anonimato y a su forma descentralizada de operar, es que se pueden beneficiar estos actores no estatales. Una de las bases de estas criptomonedas es precisamente la seguridad y la confianza, ¿no? Todas estas monedas precisamente tienen un número finito. Y este número finito está registrado en los blockchains, ¿sí? Los blockchains que les van a dar transparencia. Pero la transparencia de una moneda no solamente está soportada en su registro, sino en los documentos contractuales que le den forma. De tal manera que, y el ejemplo es en México, ¿no? Ya podemos crear empresas
en base a Internet. Ya no es necesario que vayamos con un fedatario a crear una empresa y es uno de los avances que hemos tenido. Entonces, el mundo tiene que orientarse hacia ese modo. Necesitamos tener firmas electrónicas autentificadas que nos permitan que no solamente tengamos una presencia física, ¿sí?, sino una presencia virtual. Que determina perfectamente quién es el emisor a través de una dirección IP, en cierta forma un algoritmo, y al momento de estar enlazado tenemos una fecha cierta que se compró esa moneda, y al momento cuando se hace la transferencia, quién termina y en dónde termina esa moneda. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el Bitcoin, que tiene al mismo tiempo de que tú estés viendo el registro contable de qué es lo que sucede en todas las transacciones de Bitcoin, al mismo tiempo esas transacciones coinciden con las transacciones reales. Hoy por hoy no nada más tenemos monedas, tenemos contratos inteligentes, sistemas ya completos que están desarrollados sobre una serie de contratos inteligentes y sistemas. Si se aplica a sistemas, por ejemplo, recaudatorios, podríamos llegar a tener una eficiencia en un sistema fiscal sin precedentes, ¿no? En fin, en sistemas de, por ejemplo, todo lo que hay detrás de un notario, ¿no? En el registro público de la propiedad, por ejemplo, ¿no? Si se aplica en ese tipo de sistemas, pues puede optimizar de una manera impresionante todo el proceso que hay interno, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos, hay empresas que a lo que se dedican es tú tienes un documento y en vez de tener que ir con un notario a que agarren y te hagan una firma y te cobren 40,000 pesos por poner en un libro que algo existió. Vamos a reemplazar la fe pública. Claro, ya no tienes que tener, ya no se necesita la fe pública. Ahora lo que haces es simplemente entiendes cómo funciona la tecnología de blockchain, entiendes que puedes confiar en ella y entonces ya eliminas estos intermediarios de confianza. Por ejemplo, estamos viendo proyectos de gente que está tratando de hacer elecciones completamente digitales arriba de los blockchains, ¿no? Entonces, en donde tú agarras y dices, oye, yo como, ahorita vamos a tener elecciones en México y yo nunca he sido funcionario de casilla y entiendo que hay mucho protocolo alrededor, pero yo como ciudadano, mi experiencia cuando he ido a votar en unas elecciones es me meto a una casilla con un pedazo de papel, tacho un par de cosas y luego doblo ese papel y lo entrego en una urna y no tengo ni idea de qué pasa con ese papel después. Y si mi voto es contado como yo quise que fuera contado o no, no tengo ninguna idea. Entonces, donde no podrías tener un tema de corrupción, donde nadie le puede pagar a nadie millones de lo que sea para cambiar los récords de esta base de datos. Entonces, empiezas a pensar en qué cosas puedes construir y decir que esto vale cero es una idiotez. El autoproclamado Estado Islámico, junto con otras organizaciones terroristas, invitan a seguidores y partidarios a comprar armas con las criptomonedas y a donar bitcoins a sus arcas insurgentes y militares. Precisamente las estrategias contraterroristas lideradas por Estados Unidos y el mundo occidental deberán actuar en consecuencia y cortar las alas a propósito de impedir este tipo de financiamiento criminal e ilícito. Realizar un seguimiento de las compras, intercambios y transferencias de fondos de bitcoins deberá formar parte de las actividades disuasorias para combatir el esquema del terrorismo. Justamente en el Capitolio se presentó un nuevo proyecto de ley para combatir el uso de las criptomonedas por parte de los grupos terroristas. No me he topado con alguna lectura, en mi caso, de algún grupo terrorista que esté utilizando criptodivisas. He sabido de algunos casos donde se ha utilizado para comprar drogas ilegales, armas, ese tipo de cosas, ¿no? Hubo un mercado en la Deep Web que se utilizaba para este tipo de cosas. Este mercado se llamaba Silk Road. Y la realidad es que el creador de Silk Road, por lo mismo que el Bitcoin es rastreable, pues tiene una condena perpetua. Este tipo de tecnología, una de las cosas que propone es un uso muy
una verificación muy eficiente del rastreo. Bitcoin tiene la peculiaridad de que es anónimo, o puede ser anónimo, pero es rastreable, ¿no? Entonces, es muchísimo más fácil rastrear una transacción hecha por Bitcoin que una transacción hecha por efectivo, ¿no? Hablando en ese tipo de temas. Que han habido funcionarios alrededor del mundo, de gente muy lista que todavía piensa que esto es simplemente una burbuja, que esto simplemente los únicos que lo usan son criminales, que lo único, y la realidad no puede estar más fuera de eso. Los estudios es que menos del 1% de las transacciones en Bitcoin son utilizadas para fines ilícitos. Tú ves si hay ingenieros, todas las mejores universidades alrededor del mundo tienen cursos de Bitcoin, de blockchain, tienes MIT, Stanford, Harvard, etcétera. Todas estas instituciones tienen clases y grupos de científicos que se están dedicando a estudiar el crecimiento de estas tecnologías, y decir que los únicos que lo utilizan es criminales. Las criptomonedas que iban a ayudar a actividades ilícitas, ¿sí? Pero tiene que ir evolucionando. Incluso ya las instituciones financieras formales están utilizando el blockchain como un elemento que le va a dar agilidad y transparencia a sus operaciones. Como en cualquier moneda, una moneda puede ser utilizada para comprar un bien o para comprar un mal. Entonces la criptomoneda tiene esa característica también como una moneda, ¿no? Entonces lo que se tiene que es fortalecer precisamente los elementos de seguridad con respecto a quién está utilizando las monedas, ¿sí? Nombre y apellido. Para darle esa formalidad y esa seguridad, si no estamos abriendo escenarios de actividades ilícitas a las cuales estamos poniendo una moneda y la facilidad de realizar transacciones, ¿no? Lo que deberíamos estar haciendo, y a nivel internacional, es dejarlo, sí, una cierta fluctuación para determinar su valor, pero al momento de que esa moneda virtual sea convertida a pesos mexicanos, bueno, el sujeto que recibe la moneda tiene que hacer las declaraciones correspondientes, comprobar si estamos dentro, que es un sujeto de la ley antilavado o la ley para la protección de operaciones de procedencia ilícita, de recursos ilícitos. Debería de estar, ¿cómo se llama?, comprobando de dónde viene el recurso y cómo está haciendo esta transacción. Las criptomonedas, como cualquier instrumento digital, pueden ser utilizados para fines positivos o negativos. Llama la atención que las monedas virtuales hoy son utilizadas por gobiernos antiestadounidenses que padecen las sanciones económicas, financieras y diplomáticas de la todavía superpotencia. Este es el caso de los iraníes, quienes están sufriendo las consecuencias negativas de las sanciones financieras y que han encontrado en el Bitcoin una solución para la mayoría de sus problemas financieros y una forma de conectarse con el mundo. El mismo gobierno y Banco Central han tomado posiciones más relajadas y flexibles en torno al uso de las criptodivisas. Y hay estas historias impresionantes de gente en Siria, ¿no? Entonces, de repente te levantas un día en Siria y no hay nada. No hay instituciones, no hay bancos, no hay nada. ¿Y qué haces? Entonces había gente que tenía joyas y utilizaban esas joyas para tratar de escapar de esa realidad. Había gente que tenía dólares o euros. Y el gran problema de las joyas, de los dólares y de los euros es que ibas caminando tratando de irte a Francia, irte a otro lugar y te asaltaban. Y sin embargo había estas gentes que tenían Bitcoin y escapan y la gente no tiene nada que robarles porque no hay nada que robar, no hay nada físico. Pero la posibilidad la realidad de que esto ya ocurrió y la posibilidad de que esto siga ayudando a gente es enorme, ¿no? Varias personas que llegan reciben apoyos de madres solteras, etcétera, el tiempo que tienen que tardar para recibir este apoyo, el tiempo que tienen que invertirle en caminar, etcétera. Me toca ver una madre soltera en específico caminar 10 kilómetros cada 15 días a recibir este tipo de apoyos con esta tecnología que está hoy por hoy al alcance del 90% de los mexicanos, porque el 90% de los mexicanos tienen un celular. Podríamos llegar a tener el impuesto único en un abrir y cerrar de ojos prácticamente. Sí,
Hace algunos años hice una iniciativa ciudadana que se llama Peso Digital, precisamente para el tratar de que en México tuviera una cadena de bloques con un sustento legal, ¿no? Podría ayudarnos a eficientar una cantidad de procesos burocráticos de una manera increíble. Al igual que le pasó al Internet cuando surgió en su momento, que era en su momento el acceso era clasista, por decirlo de esta forma, en las universidades en su momento, en donde solamente estas personas tenían el acceso a ese conocimiento o a esa forma de transmitir la idea. Pero ha pasado más de 20 años de que ya se masificó, digamos, entre comillas, el Internet, en donde ya prácticamente todo el mundo, por lo menos el 70-80% de la población mexicana, tiene acceso a Internet. Un Bitcoin ahorita es caro para poder acceder a él. No quiere decir que las transacciones se haga a un Bitcoin, lo puedes hacer por fracciones, pero comprar una fracción realmente es, o hacer la transferencia de una fracción de un Bitcoin es muy poco, realmente. Este nuevo enfoque de criptomonedas precisamente tiene como fin el democratizar la utilización del dinero, ¿sí?, en forma productiva, ¿sí? Desafortunadamente en países como el nuestro, donde los sistemas bancarios no están en un porcentaje importante en la población, mucha población no tiene acceso a los sistemas bancarios. Esta es una opción, ¿sí? Como se dice, México tiene una gran cantidad, más de 90 millones de gente tiene smartphones, los cuales a través de una educación adecuada, a través de una preparación en el manejo de estas monedas, podrían tener ese acceso. Además, la reducción de los costos. Venezuela es otro caso del uso de las monedas virtuales. El petro, que busca evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos, Washington, quien ha impuesto una serie de castigos al gobierno de Nicolás Maduro debido a su actitud cesarista y autoritaria. Y es que el petro estará basado y emitido por el gobierno venezolano, precisamente el gobierno que está viviendo y atestiguando el entrecruzamiento de varias crisis simultáneas. La crisis política, económica, institucional, la falta de medicinas y alimentos, que está conllevada junto con otros ingredientes como la hiperinflación, pero también el incumplimiento de la deuda externa. Y es que el objetivo del petro es estar anclado a las reservas petroleras, así como a la confianza del Estado venezolano, dos condiciones que no se están dando, porque de alguna manera lo que hoy se vive en Venezuela es una caída en la producción petrolera de manera drástica y también una falta de confianza y de credibilidad del gobierno venezolano al interior y frente a los ojos del mundo. Prácticamente la primera moneda que está apoyada por un banco central, por un gobierno directamente. Ellos tienen una relación de un petro por un barril de dólar, ¿no? Esa es la relación que están haciendo. Publicaron una fórmula para que se le diera valor. Suena interesante, pero pues hay un gran detalle. En el mercado de especuladores, pues bueno, hubo una gran expectativa por el petro, ¿no? El detalle está en cuando venga el siguiente gobierno. Si el siguiente gobierno lo sigue apoyando esta iniciativa, pues se le ve futuro. De otra manera, pues mucha gente habrá perdido su dinero. Gran parte de la industria piensa que es un poco contraproductivo decir que vas a crear una divisa digital que va a estar respaldada por algo y que que sí está respaldada porque todo el mundo me tiene que creer a mí. Entonces, pues yo te pregunto a ti, tú conoces el gobierno de Venezuela y tú como persona que ha estudiado lo que ha pasado en Venezuela, ¿sentirías confianza comprando una divisa digital que supuestamente está respaldada por petróleo o reservas de petróleo en Venezuela? De repente, pues el valor de tus bolívares está depreciando a manera rapidísima porque literalmente llegan aviones llenos de billetes nuevos de bolívares que se están imprimiendo. Y tú como ciudadano venezolano,
pues no tienes ninguna manera de protegerte contra la política monetaria que está teniendo tal vez un gobierno irresponsable. Y eso no significa que todos los gobiernos sean irresponsables, no significa que todos los gobiernos o que todos los bancos centrales sean malos o que tengan políticas monetarias incorrectas, pero sí vale la pena pensar en qué es el dinero y quién debería tener control de ese dinero y qué pasa si el control es de la gente y no es de estas instituciones que se pueden corromper, pueden cometer errores, etcétera, etcétera. Al final de esta tecnología, lo único que es ciencia y matemáticas. Entonces, aunque todos los gobiernos lo prohíban y digan, ya no queremos que exista Bitcoin, no hay manera de censurar las redes y no hay manera de dejar que las transacciones de estas redes ocurran. Pero entonces lo único que vas a lograr es que lo único que se transacciona en estas redes es la gente que quiere hacer cosas fuera del ámbito del gobierno, ¿no? Sí hay que regularlo en cierta forma, pero cuando pase al mundo presencial o al mundo físico, al momento de que está en el mundo virtual, dejarlo de esa forma, que sea regulado por los usos y costumbres que se están dando a nivel internacional y con todas estas cadenas de valor. Las criptomonedas tienen un tope, ¿sí? Al final nada más va a haber 21 millones de unidades. Eso también tenemos que verlo, porque si no, vamos a caer dentro de muy poco tiempo en que va a haber mucho mercado, mucha demanda, pero poca oferta. Se acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes y sábados por el canal del Congreso.